Médicos del Hospital Roosevelt incrementan medidas de hecho para presionar a las autoridades del Ministerio de Salud a un aumento salarial. La granja penal de Cantel en Quetzaltenango es un nuevo foco de atención luego de disturbios que concluyeron con el asesinato de 4 reos en una balacera entre bandas rivales. Un velorio y entierro en Nisco es interrumpido por una balacera que terminó con 6 heridos sin que la policía haya logrado detenciones de los criminales. El juez del Tribunal de Mayor Riesgo C. Pablo Chitumul denuncia al presidente del Consejo de la Carrera Judicial por supuesta violación de la independencia judicial. Emotivo encuentro, decenas de familiares de Corea del Norte y Corea del Sur separados por la guerra se reúnen por primera vez tras casi 7 décadas. 18 horas con 1 minuto desde Ciudad de Guatemala. Les saludamos en este lunes 20 de agosto de 2018 y de inmediato, después de darle la bienvenida, le vamos a poner al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Iniciamos de inmediato con la información. Los médicos del Hospital Roosevelt continúan con las medidas de hecho por la falta del aumento salarial. Hoy las medidas se incrementaron. Además de no atender las consultas externas, los médicos del Hospital Roosevelt restringen las operaciones selectivas y programadas a partir del martes 21 de agosto. Se anuncia a la población la progresión de las medidas de restricción de los procedimientos quirúrgicos selectivos. Número 3. La Asamblea de Profesionales desmiente las declaraciones del ministro de Salud con respecto a haber acordado una tregua. Ampliar las medidas de hecho, esto incluye restringir desde ahora los procedimientos selectivos que se estaban realizando hasta el día de hoy, pero a partir de mañana están suspendidos. Además, los profesionales de la medicina solicitaron la destitución del doctor Mario Figueroa, viceministro de Hospitales, en las próximas 24 horas por intimidación vía escrita. En concreto venían dirigidos hacia una compañera de junta directiva donde decía que por favor levantara el paro o declarara nula una circular donde se declara el paro de las consultas externas. Por su parte, el viceministro de Hospitales aseguró que el enviar esas cartas era su obligación. Esta es una circular en la que ella notifica la decisión de la Asamblea de dejar las consultas externas sin la atención normal. O sea que estas cartas que ellos toman como cartas intimidatorias realmente son una orden judicial. Si yo no ejecuto esa orden, es a mí al que el juez con toda la razón me deduce las responsabilidades por no cumplir con un mandato judicial. Los médicos esperan encontrar una pronta solución en la reunión que se llevará a cabo con la Comisión de Salud del Congreso de la República el próximo viernes. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y siempre a raíz de este conflicto, los médicos del Hospital Regional de Quiché cerraron la consulta externa de ese hospital en apoyo a sus compañeros a nivel nacional. El director afirmó además sanciones administrativas si se cierra la consulta externa. La Asamblea de Médicos y Profesionales del Hospital Regional de Quiché decidió cerrar la consulta externa del hospital, uniéndose oficialmente a sus compañeros en los diferentes hospitales del país. A través de un comunicado informaron que lo hacían por la dignificación salarial del gremio, por la reubicación de los médicos contratados temporalmente a un renglón permanente, así como el mejoramiento de la red hospitalaria.
En el documento también mencionan que declaran non grato al ministro de Salud, Carlos Enrique Soto Menegaso, al viceministro Mario Figueroa y demás autoridades de salud, por la indiferencia y abandono en que se encuentra la red hospitalaria, indicando que la consulta externa no se abrirá hasta que el ministerio cumpla con sus peticiones. Salomón Delgado, director del hospital, dijo que sancionará a todo aquel médico que no cumpla con su trabajo. Hacer las actas administrativas correspondientes, ya que los médicos en su mayoría están contratados para las 8 de la mañana. Y estas actas se remitirán pues siempre pues al nivel central para que se tome las medidas correspondientes, la cual pues se amerite una llamada de atención por escrito. Los médicos informaron que solo atenderán las emergencias en el hospital. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, hizo un recorrido en la sala de quirófanos y otras áreas del Hospital Regional de Occidente para constatar la atención médica y los equipos. Además, visitó la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil y el área de salud de Quetzaltenango. Entre los problemas encontrados en el Hospital Regional de Occidente se encuentra el hacinamiento, personal insuficiente, funcionamiento débil de los quirófanos y el estancamiento del proyecto del Hospital Materno-Infantil. En la sede policial, el magistrado de conciencia constató las malas condiciones de las habitaciones donde duermen los agentes, el mal estado de los baños y también de las camas. En respuesta, les indicaron que solo esperan que finalice el edificio de la comisaría regional para trasladarse, y en el área de salud solicitó informes para verificar la atención que se brinda en los 24 municipios del departamento de Quetzaltenango. Y otro conflicto que se generó en nuestro país, un grupo de maestros de Retaluleu que han trabajado ad honorem decidieron bloquear la carretera en el suroccidente, esto a la altura del kilómetro 178, en el puente Carlos Castillo Armas. Exigen que se les dé contrato de trabajo permanente por parte del Ministerio de Educación. Los docentes indicaron que son apoyados por padres de familia porque ya están cansados que las autoridades los estén engañando, ya que han ofrecido darles contrato al menos a 150 maestros. Sin embargo, ya han pasado varios meses y no se ve nada claro. Pero esto no surgió tanto de nosotros, sino que de las autoridades, donde generaron un oficio, ¿verdad?, para que se fuera a las escuelas, mandando a las escuelas a que diéramos clase por ad honorem. Entonces, ya unos ya tenemos quizá 8 meses, otros 2 años, 3, 4 años. Algunos que les dijeron que les iban a pagar no les han pagado. Por otro lado, varios automovilistas fueron afectados, ya que el bloqueo duró aproximadamente 3 horas. Pues yo pienso que está muy mal, ya que afecta a la economía a Guatemala, ¿verdad? Y yo creo que uno pues también tiene derecho, ¿verdad? Ahí sí que de poder pasar tranquilamente el camino que nos está afectando aquí, ¿verdad? Los maestros informaron que solo han recibido ofrecimientos y hay docentes que aún esperan su contrato en escuelas de Santa Cruz Muloa, San Andrés Villaseca, San Martín Zapotitlán y Retaluleu. Y si no son escuchados, seguirán con las medidas de hecho. Con imágenes de Adolfo Valdés, por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y la Dirección General de Aeronáutica Civil podría ser intervenida para agilizar el reingreso a la lista de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos del Aeropuerto Internacional Aurora. Por esta acción podría ser desde o hasta 6 meses después. El director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, señaló que la categoría 1 se le asignó al Estado desde el año 2007 y el haber sacado a Guatemala de la lista de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos no interfiere en las operaciones diarias. La categoría 1 significa que Aeronáutica Civil tiene correcta observancia sobre los operadores comerciales de bandera guatemalteca que vuelan hacia Estados Unidos. La categoría 2 significa que el país, el Estado al que se le da una categoría 2, no tiene la capacidad de observancia en la seguridad operacional
para alguna aerolínea nacional que vuele hacia Estados Unidos. Francis Argueta señala que es preferible no permanecer en ninguna categoría que estar en la categoría 2 y que el Estado sea catalogado de no tener la capacidad de observancia en seguridad operacional para las aerolíneas que viajan hacia Estados Unidos. Porque nosotros como Guatemala, como Estado de Guatemala, tenemos la capacidad de esa observancia, porque tenemos capital humano con mucha experiencia y con mucho conocimiento de la observancia hacia las regulaciones de operadores comerciales. La solicitud para que la aeronáutica civil sea auditada ya fue presentada. Sin embargo, Argueta señala que podría durar 6 meses. Es un largo plazo y esa es parte de las metas. Alrededor de 6 meses puede llegar a tomar el conformar el primer equipo que pueda venir. El director de la DGAC agregó que están trabajando con la aerolínea DHL, quien viaja a Estados Unidos con la bandera de Guatemala, y que dicha empresa tiene todas las facultades y toda la capacidad para afrontar una auditoría de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Y los diputados reaccionaron por la pérdida de categoría del aeropuerto. Creen que tendrá implicaciones económicas. Esto va a tener consecuencias internas y externas. Internas de carácter económico, porque se va a ver afectado el turismo que venía hacia Guatemala. Internacionalmente nos van a dejar de ver como un destino de primer orden al no tener un aeropuerto de carácter internacional. Y de carácter interno, porque ahora el guatemalteco que quiere salir, por ejemplo, en vuelos directos hacia Estados Unidos, no lo podrá hacer, así que los costos se van a elevar porque tendrá que ser vía escala por otros países. A nivel nacional, a nivel mundial, la competitividad, vienen a Guatemala, países, el desarrollo, la globalización, entonces simplemente nos ven a nosotros como un país subdesarrollado, que realmente empresas grandes que quisieran invertir en un país en estas condiciones, pues ya lo piensan 2 veces, pues. Venir, el turismo ya lo piensa 2 veces, el turismo afecta en todo, afecta en la economía. Las implicaciones que pueda llegar a tener bajar de categoría al aeropuerto, tal vez no se van a notar a corto plazo, pero yo creo que sí van a tener alguna repercusión a nivel internacional. Si no, no existieran esas categorías. La OASI establece una serie de normas y requisitos que deben de llenar los aeropuertos, y el caso del aeropuerto de Guatemala, en la Aurora, obviamente pareciera como que no estaban al tanto de esos requisitos para empezar a dar pasos en falso relacionándose a bajarle la categoría. Bueno, según entiendo, no tiene implicaciones en el sentido de no afectar cómo funciona ahorita el aeropuerto. Sin embargo, me parece a mí que perder una categoría sí tiene implicaciones en cómo se ve el aeropuerto de Guatemala. Aquí son efectos de haber perdido Aviatec, de que se vendió Aviateca desde el tiempo de Arzú, ¿verdad? Y que ahora no hay una empresa que tenga la propiedad de Guatemala o la presentación de Guatemala. 18:13, cambiamos de información. Hoy es el aniversario de Prensa Libre y con una misa se conmemoraron 67 años que tiene este medio de informar a los guatemaltecos de los hechos más relevantes del país y del mundo. Son 67 años de noticias, más de 6 décadas de informar de manera veraz a los guatemaltecos. En sus páginas desde el 20 de agosto de 1951, en Prensa Libre se ha plasmado la historia de Guatemala, los momentos más importantes y trascendentales del país y el mundo. Nuestra meta es la que dejaron y con la que principiaron nuestros grandes fundadores, Pedro Julio, Álvaro, mi papá, Salvador Girón Collier, Mario Sandoval e Isidoro Zarco. Hemos seguido la línea que ellos nos dejaron en su primer editorial de Prensa Libre, la cual significa que tenemos que tener un periodismo independiente, honrado y digno. El primer ejemplar de Prensa Libre fue impreso en la imprenta Iberia, pero un año después abrió su propio taller. De ser una sencilla imprenta manual, Prensa Libre pasó al linotipo y después al sistema offset. Los primeros equipos de impresión que tuvieron eran reutilizados, pues habían sido antes usados por países vecinos. Prensa Libre desde sus inicios se ganó la confianza de sus lectores y por eso es conocido como uno de los principales medios de comunicación del país. La gente, pues un suficientemente número cree, tiene credibilidad en lo que Prensa Libre hace. Los medios de comunicación cualquiera, radio, televisión,
prensa escrita, etc. Cuando pierden la credibilidad, se hunden. Con una misa, los directivos y el personal de Prensa Libre celebraron el 67 aniversario, un camino que los ha hecho crecer e innovar con plataformas tecnológicas y digitales. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Soy Sara Guerrero y es momento de presentarles información sobre el clima en las diferentes regiones del país. Iniciamos con Costa Sur y Oriente, en donde tenemos presencia de lluvia y específicamente en esta región tenemos también a lo largo presencia de tormentas eléctricas. Acá se monitorea también un huracán que va a estar afectando las costas del Pacífico. Tenemos también para ustedes las temperaturas mínimas y máximas en esta región. Las mínimas van a estar oscilando entre los 7 grados a los 22 grados centígrados, mientras que las máximas estarán entre 20 a 34 grados centígrados. Más adelante continuaremos informándoles más sobre el clima en el resto de las regiones de Guatemala. Y el disturbio del pasado domingo en la granja penal de Cantel, en el que murieron 4 reos en una balacera, captó de nuevo la atención para este centro carcelario que tiene una contribución importante en los índices de delincuencia del departamento de Quetzaltenango, sobre todo en el tema de las extorsiones. Actualmente la Granja Penal Cantel es una cárcel que triplica su capacidad. Creada para 600 reclusos, hasta ayer el número de reos era de 2.171. Al menos 30 de estos estarían involucrados en el disturbio registrado el domingo pasado y que dejó el saldo de 4 reos muertos y 6 heridos en una balacera. El hacinamiento y la falta de clasificación de los reclusos son elementos que, según analistas y autoridades, contribuyen a que esta granja sea un factor para la inseguridad en el departamento. Porque uno tiene la esperanza de que los van a capturar, los van a meter a la cárcel y van a dejar de operar ahí, pero siguen operando. O sea, no, es echar agua en un balde roto porque se nos sale de nuevo. Entonces, el otro tema que nosotros estamos diciendo es, se tiene que retomar el control de las cárceles, pero el control de las cárceles no se va a retomar con unas cárceles que están asignadas en 350%. De este tema, que en este caso, pues, MP y el sistema penitenciario. Pues con ellos vamos a estar abordando algunos temas que es de conocimiento ya, que desde las cárceles están habiendo extorsiones. Entonces estamos definiendo ya las estrategias para esto. Según Rudy Esquivel, vocero del sistema penitenciario, se han tomado acciones para prevenir diversos escenarios en esta cárcel. Pero aún mayores han sido las acciones que han prevenido diversos escenarios que también se monitorean las 24 horas del día. Es importante, obviamente la granja tiene una sobreexigencia y demás. A causa del incidente del fin de semana, desde esta mañana se realizó una requisa en la granja. Desde Quetzaltenango, por Una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Y precisamente tras estos incidentes y tras la requisa que se realiza desde horas de la mañana, se logró la incautación por el momento tan solo de un arma y una granada en el sector, pese a que se afirma de que podrían existir más. Por ahora esto es lo único que se contabiliza. Esta requisa se realizó tras la muerte de los 4 reclusos el día de ayer en una trifulca que se registró a lo interno de este lugar. Y precisamente al respecto de este tema, tras lo ocurrido en la granja modelo de rehabilitación de Cantel en Quetzaltenango, por la falta de inversión en el sistema penitenciario del país, en palabras del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, el sistema penitenciario es la cenicienta del sistema de justicia. Escuchemos. Bueno, es que el sistema penitenciario es la cenicienta del sistema de justicia. Recuérdense que eso está conformado por organismo judicial, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, INASIF y el sistema penitenciario. Y se ha visto de menos y no se invierte porque en Guatemala lamentablemente se ha visto como las cárceles como una bodega de seres humanos y no es así. Tiene que ser lugares seguros, dignos también, donde tengan las garantías mínimas. Sabemos que hay personas que han delinquido, pero no por eso tienen que tener malas condiciones precarias, tienen que tener la capacidad de recrearse para adaptarse, como dice la Constitución del sistema penitenciario, y también invertir con eficiencia.
si no se hace esto, pues reiteradamente estamos viendo problemas como los que se sufrió ayer, lamentablemente con la pérdida de 4 seres humanos, independientemente sean delincuentes o no, porque esa no es mi materia, son 4 personas las que murieron, que dejaron también a sus familiares con ese duelo. Y lo que podría tratarse de una guerra y venganza entre pandillas quedó evidenciado en un incidente armado que se registró en Misco. Esto cuando miembros de una pandilla persiguieron por varios minutos a un grupo de personas que salían del cementerio local. 6 heridos de bala es el registro que informaron las fuerzas del orden y cuerpos de socorro que atendieron de urgencia a las víctimas. El hecho armado se registró en la zona 1 de Misco. 2 mujeres y 2 hombres dispararon con armas de fuego en contra de una familia que minutos antes había salido del cementerio de Misco luego del entierro de un vecino del sector. El ataque armado se registró en la esquina de la 8ª Avenida y 0 Calle frente al numeral 0-55 conocido como El Hoyo. Las víctimas fueron identificadas como Victoria Lourdes González, de 18 años de edad. Presentaba una herida en el abdomen y glúteo. Alma Chico, de 25 años. Presentaba herida en la pierna y brazo izquierdo. Edgar Chacón, de 23 años de edad, herido en el hombro izquierdo. Rosalina Hernández, de 64 años de edad, también presentaba una herida en el abdomen y pelvis. Luis Gómez, herido en el abdomen y herido también en la mano derecha. Los investigadores de la PNC afirmaron que el ataque armado iba dirigido en contra de Edgar Chacón, presunto pandillero del barrio 18. Por una Guatemala en paz, en cámara, Luis Che, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. En más noticias de este día, agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil en coordinación con fiscales del Ministerio Público incautaron $1.047.480 que estaban ocultos en un vehículo que circulaba en el kilómetro 113 en Cocales, en Suchitepeques. El dinero, equivalente a por lo menos 7.842.000 quetzales, era transportado por Freddy Giovanni Ordóñez Barco, originario de Escuintla, en un vehículo tipo sedán color blanco, en cuyo interior le adaptaron compartimientos especiales para ocultar el efectivo. De acuerdo con los investigadores policiales, la ubicación del vehículo se logró gracias a una denuncia anónima, por lo que se montó un operativo en el área en busca del ilícito. En este operativo participaron fiscales de la Fiscalía de Lavado de Dinero y también precisamente de la Policía Nacional Civil, pero no han dado detalles de cuál podría ser la procedencia de este dinero, aunque establecieron que el detenido iba con dirección a Escuintla, de donde es originario. Y el juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, denunció públicamente a Carlos Roldán, presidente del Consejo de la Carrera Judicial, de supuestas violaciones a la independencia judicial. La denuncia del juez Pablo Xitumul se originó porque el 21 de junio le envió un oficio al Consejo de la Carrera Judicial, indicando que la Supervisión General de Tribunales estaba tramitando por separado 8 denuncias similares, planteadas en su contra por familiares de los acusados en el caso Molina Teyssen. Había solicitado que se tramitaran como una sola. Le pidió al Consejo que en un plazo de 15 días le informaran si existía un plan de trabajo, lo que desató la polémica. Y no voy a permitir, ni permitiré, que algunos funcionarios del Consejo de la Carrera Judicial actual interfieran en el libre ejercicio de mi función como juez. El Consejo no accedió a lo solicitado porque no puede dar instrucciones a la Supervisión General de Tribunales. Consultado el presidente del Consejo de la Carrera Judicial, Carlos Guerra, indicó que el juez Xitumul está abusando de su autoridad, pues no tiene la facultad de emplazar al Consejo. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y en otras noticias que se originaron en Torre de Tribunales, la exvicepresidenta Roxana Valdetti y 12 personas más que enfrentan al Tribunal de Mayor Riesgo C en el juicio por el fraude en la limpieza del lago de Amatitlán
Después de haber finalizado el testimonio del testigo Edgar Ríos, ex empleado de AMSA, el Ministerio Público presentó a otros dos. Se trata de Luis Lemus y Julio Paredes, ambos expertos en acuicultura de Dipesca, y dieron a conocer los efectos que causaría la llamada agua mágica, que en su mayoría era agua con sal, en los peces del lago de Amatitlán. Con la declaración de los testigos, el Ministerio Público lo que busca es probar lo que se le hizo a esta especie de agua mágica que aparentemente serviría para limpiar el lago de Amatitlán, pero que no eran suficientes para limpiar realmente este manto acuífero. Y el 2 de octubre del 2015, con 32 semanas de embarazo, nacieron los gemelos Krista y Marcelo. Este último, por complicaciones, perdió la audición. Utilizaba un aparato que hace una semana extraviaron. Hoy los familiares suplican a quien lo pueda tener que lo devuelva. El nene está feliz, mi amor. Marcelo y Krista nacieron prematuros, pesando 3 libras cada uno. Krista se recuperó favorablemente, pero el pequeño Marcelo tuvo complicaciones que pusieron en riesgo su salud. Al 4º día de nacido dejó de respirar, lo entubaron y al recibir tantos medicamentos perdió la audición por completo. Fue sometido a una cirugía de implante coclear y con esto tenía que utilizar un dispositivo pegado a su cabeza que le permitía escuchar. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, y es que el domingo 12 de agosto decidieron llevar a Krista y a Marcelo por primera vez al cine. En la función se dieron cuenta que Marcelo no estaba tan cómodo y le quitaron el dispositivo. Lo guardaron en su estuche y lo pusieron en el carruaje. Cuando lo quisieron volver a usar, el aparato no estaba. No lo puede utilizar nadie más. Todos los niños que tienen implante coclear tienen una cirugía que va dentro de su cráneo, porque abren e introducen un dispositivo al oído interno que hace match con el procesador extraviado a la parte externa de la cabeza. Marcelo tiene más de 8 días de no escuchar. Por eso sus papás decidieron compartir la noticia en las redes sociales y han ofrecido una recompensa para que si alguien lo tiene, lo devuelva. Pero hasta el momento no han tenido información del paradero del dispositivo. Si usted tiene información que pueda ayudarlos a encontrar el dispositivo, puede llamar a los teléfonos 4020-0056 o 5525-2057 y así contribuir a que Marcelo vuelva a escuchar. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y tras los ataques a la prensa en Estados Unidos por parte del mandatario estadounidense Donald Trump, nuestro director Haroldo Sánchez toma este tema en el editorial Entre Líneas. 300 periódicos de Estados Unidos se han conjuntado para defender su trabajo y la libertad de prensa. Esto debido a la guerra que ha emprendido el presidente Donald Trump, que los acusó de publicar noticias falsas y de ser enemigos del pueblo. Los periódicos señalan que sustituir medios libres por uno oficial gestionado por el Estado ha sido siempre una prioridad de los regímenes corruptos al llegar al poder. Señalan a Trump que insistir que la verdad que a usted no le gusta es fake news es peligroso para la vida de la democracia. No somos el enemigo del pueblo, somos el pueblo. No somos fake news, somos las noticias y trabajamos duro día y noche para poder informar correctamente de los hechos. Como ocurre en nuestros países, es evidente que a los poderes fácticos jamás les gustará tener una prensa independiente, ya que prefieren una prensa dócil y a su servicio. Trump seguirá enfrentando la libertad de prensa porque no le gusta la crítica al trabajo que realiza. Y entre abrazos y lágrimas, decenas de familiares separados por la guerra de Corea se vieron este día por primera vez tras casi 7 décadas. 130,000 surcoreanos se habían postulado a estas reuniones, pero la inmensa mayoría ha fallecido. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. Un reencuentro entre lágrimas. Decenas de familiares de Corea del Sur y del Norte se vieron por primera vez desde que la península y sus familias quedaron separadas por la guerra hace casi 7 décadas. Abrazados y llenos de emoción, muchos aprovecharon para mostrarse fotos de otros parientes.
Entre lunes y miércoles, los 89 participantes surcoreanos pasarán unas 11 horas con sus familiares en la localidad turística del Monte Kumgang, bajo la supervisión de agentes norcoreanos. La Guerra de Corea entre 1950 y 1953 separó a millones de personas, hermanos, padres e hijos, maridos y mujeres. El conflicto terminó con un armisticio y no con la firma de un tratado de paz, por lo que norte y sur se encuentran técnicamente en guerra. Un total de 130.000 surcoreanos se habían presentado como candidatos a estas reuniones, pero la inmensa mayoría ha muerto y muchos tienen más de 80 años, uno de ellos incluso supera los 100. Las personas que participaron en anteriores reuniones lamentaron a menudo la escasez del tiempo y en su mayoría recordaron lo difícil que fue despedirse tras esos días. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Y en otros temas, más de 2 millones de musulmanes pidieron clemencia ante Dios, esto en el monte Arafat, cerca de la Meca, en Arabia Saudita. Más de 2 millones de musulmanes solicitaron clemencia ante Dios en el monte Arafat, en Arabia Saudí. Es uno de los momentos culminantes de su peregrinación a la Meca. Cada peregrino levantó las manos, repitió Dios es el más grande y finalmente declaró solemnemente el único Dios es Alá. Según la tradición musulmana, en esta colina de granito fue donde el profeta Mahoma pronunció su sermón de despedida a los musulmanes que le acompañaron en su última peregrinación antes de morir. Los fieles irán luego a Muzdalifa para recoger piedras, que servirán para lapidar estelas que representan a Satanás. El Hajj, o la Gran Peregrinación, terminará oficialmente el martes con la fiesta del sacrificio, Eid al-Adha. Allí sacrificarán un animal para conmemorar la rendición de Abraham ante Dios, que en el último momento renunció a dar como ofrenda a su hijo y lo reemplazó por un cordero, según la tradición. La peregrinación es uno de los 5 pilares del Islam que todos los musulmanes están obligados a cumplir al menos una vez en la vida, siempre que dispongan de medios para hacerlo. Y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, retomó su campaña para combatir el acoso cibernético mientras su esposo enciende las redes con insultos y arremetidas contra quienes considera son sus opositores. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, retomó el lunes su campaña para combatir el acoso cibernético. Mientras su esposo enciende las redes con insultos y arremetidas contra quienes considera sus opositores, Melania instó a las compañías de tecnología a escuchar más las ideas y preocupaciones de los niños sobre el acoso en línea. Afrontémoslo, la mayoría de los niños son más conscientes de las ventajas y los inconvenientes de las redes sociales que algunos adultos. Desde que asumió el cargo, la primera dama ha hablado con relativa poca frecuencia en público. Su campaña de ser mejor, be best, se ha visto eclipsada en gran medida por los insultos diarios y la intimidación pública de su marido. Este es el resumen de noticias. Los médicos del Hospital Roosevelt aumentaron la presión en demanda de aumentos salariales y además del cierre de las consultas externas que acordaron hace una semana, anunciaron que dejarán de atender operaciones programadas y solicitan la destitución del viceministro Mario Figueroa. El director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, aseguró que el retiro de Guatemala de la categoría 1 dispuesto por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, según trascendió este fin de semana, no interfiere en las operaciones aéreas. Una balacera entre bandas rivales que concluyó ayer con 4 reos muertos vuelve a poner a la granja penal de Cantel en el foco de la atención pública sin que las autoridades penitenciarias sean capaces de contener la ola de violencia. 6 heridos dejó una balacera protagonizada en la zona 1 de Misco cuando 2 mujeres y 2 hombres, supuestos miembros de una pandilla, persiguieron a un grupo de ciudadanos que salía de un cementerio. La policía afirma que el ataque iba dirigido contra un líder del barrio 18.
Decenas de ancianos surcoreanos entraron este lunes a Corea del Norte para reunirse con parientes por primera vez desde que la península y sus familias quedaron separadas por la guerra hace casi 7 décadas. Y como si se tratara de una sola voz, más de 2 millones de peregrinos musulmanes pidieron el lunes clemencia ante Dios en el monte Arafat, cerca de la Meca en Arabia Saudí, en uno de los momentos culminantes de esta peregrinación. Continuamos con más noticias. La iniciativa de ley de protección a las niñas, conocida también como ley del aborto, es una iniciativa que busca que las niñas entre 10 y 14 años que han sido violadas tengan una maternidad forzada. Entérese de qué se trata esta iniciativa. La iniciativa de ley 5376 de protección a las niñas está enfocada en las víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas de menores de edad entre 10 y 14 años, para que puedan interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas. Paula Barrios de Transformando el Mundo explica que es para que puedan tener una vida digna, debido a que un embarazo forzado coloca en riesgo su salud y su vida. Recientemente hemos escuchado un caso de una niña de 13 años que a consecuencia de la violencia sexual tuvo trillizas. Esto sucedió en Totonicapán y nosotras nos preguntamos qué respuesta ha dado el Estado a esa niña el día de hoy. Lamentablemente, a consecuencia de la violencia sexual, ella adquiere sífilis, que es una infección de transmisión sexual, y esto provoca que 2 de los trillizos mueran en el momento, horas después del nacimiento, y que la bebé que está viva enfrenta ceguera, precisamente como secuela de la sífilis. Señala que durante el primer trimestre del 2018, 1.475 niñas menores de 14 años interrumpieron su infancia a consecuencia del embarazo forzado. La iniciativa ha sido llamada la ley del aborto, por lo que la Iglesia Católica convoca el 2 de septiembre a una marcha. Barrios invita a informarse sobre la ley. En un informe de la PDH documentó que de 1.500 casos de niñas y adolescentes violadas, el 84% fue un familiar cercano. De ese dato registró que el 30% fue el padre biológico. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Y 52.000 guías de seguridad en Internet fueron entregadas al Ministerio de Educación para que los estudiantes sepan sobre los peligros en las redes sociales. Seducción en línea, mensajes sexuales, chantaje sexual, ciberacoso y robo de identidad son algunos de los peligros en las redes sociales. Por ello, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas entregó a las direcciones departamentales guías de seguridad para el uso adecuado del Internet. De 52.000 documentos que se distribuyeron a los directores departamentales con el objetivo de informar a los jóvenes, niños, adolescentes y docentes del sistema educativo del adecuado uso del Internet. Esto es un avance, creo yo, significativo dentro de la comunidad educativa porque permite que todos aquellos usuarios de las redes sociales entiendan qué peligros corren si las usan de forma inadecuada. La guía explica, en caso de cualquier delito cibernético, pueden denunciarlo al 1561 de Cuéntaselo a Valdemar, al 1510 de Escuelas Seguras o al 110 de la Policía Nacional Civil. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y en otros temas, 20 familias que sobrevivieron a la tragedia del volcán de fuego serán beneficiadas con terrenos y casas formales que se construyen en la colonia Cañadas de Guatelinda, ubicada en la zona 3 de Escuintla. Para esta iniciativa se unieron representantes de iglesias evangélicas, católicas y la comunidad judía. En la primera fase se entregarán 10 casas. Este fin de semana la familia López, quienes perdieron 20 parientes en la tragedia, fueron los primeros beneficiados. Las viviendas contarán con todos sus servicios. Los terrenos cuentan con lo que es agua potable, drenajes, red de agua potable como lo había indicado, electricidad
y lo que son, ya contamos con lo que es su planta de tratamiento. Son terrenos de 6 por 16. Alcaldes de 56 municipios aportaron parte de su salario, por lo que se recaudó más de 600.000 quetzales, dinero que es utilizado para la construcción de las viviendas. Se van a construir 20 casas con el recurso y el dinero que los compañeros alcaldes donaron. Y esperamos pues igual que se sigan sumando más guatemaltecos. La casa que recibió la familia López fue equipada gracias a la contribución de guatemaltecos radicados en Estados Unidos. Y a una organización que se llama ATEMS Guatemala, ellos pues nos enviaron más de 24.000 quetzales y con ese dinero pues decidimos nosotros equipar y amueblar la casa. La meta de esta coalición es la de beneficiar a 200 familias que resultaron afectadas y que aún permanecen en los albergues. El proyecto como coalición humanitaria tenemos pensado hasta 200 casas que se van a construir y se van a ir dando. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Y el artista japonés Daigo Yamada recuerda a las víctimas del volcán de fuego en un mural que pintó en el Centro Cultural César Brañas en Antigua Guatemala. El muralista llegó al país 2 días después de la tragedia que provocó el coloso y con el apoyo de las autoridades de ese centro cultural plasmó en un muro los sentimientos e historias de lo que ocurrió el 3 de junio alrededor del volcán. En el centro destaca el volcán en plena erupción y de su cráter nace un árbol de la vida que representa el renacer de los sobrevivientes y de las nuevas generaciones. Las flores y mariposas representan a cada víctima y en un costado aparecen 2 quetzales. El grande con las alas abiertas simboliza la unidad de los guatemaltecos, en tanto que el pequeño es el legado de las nuevas generaciones que con esfuerzo construyen el futuro después de esta tragedia. En la parte inferior del mural se describen escenas de dolor y tristeza tras esta terrible erupción. Y antes de la pausa le informamos que el artista Eric Boror se une al Festival del Centro Histórico planteando una propuesta plástica titulada Protagonista Invisible, Consumismo y Tendencias de Épocas. Cuando hablamos de transculturización, hablamos de tendencias, formas de pensar, posiblemente creemos que es una revolución lo que estamos haciendo y que en un momento determinado también puede crear una reacción por parte de quienes son simplemente observadores. Claro, Renato, básicamente el artista como el receptor de mucha información que ocurre en el medio, que acumula y luego llena, se convierte en un cúmulo de información y luego detona, desemboca y se convierte en un transmisor de todo lo que ha ocurrido en nuestro medio. Mi pieza es protagonista invisible, como esos personajes fundamentales y claves de la cultura, de toda la información que transgrede y aborda el medio. Luego la absorbemos como una cultura y luego la volvemos a expulsar. Entonces vemos que el arte como tal, en su acción, termina siendo un verbo que se conjuga en primera persona. Noé Medina, Renato Martínez. A esta hora actualizamos información que nos llega vía Twitter gracias a los usuarios viajeros en ruta. Un accidente de tránsito que ocurre en el kilómetro 240 de la ruta Occidente, precisamente en el kilómetro 240 de la ruta CA1 Occidente, en la estancia de la Virgen en Huehuetenango. Estamos observando estas imágenes de los bomberos voluntarios. Precisamente la colisión que se registra de un camión y un cisterna de combustible ha generado complicaciones en ese tránsito del lugar donde precisamente se estaban realizando los trabajos de rehabilitación en ese hundimiento en la estancia de la Virgen, hundimiento que ocurrió hace aproximadamente 2 meses y que había quedado temporalmente habilitado hace 1 mes. Hoy de nuevo queda colapsado ese paso a raíz de este accidente que estamos observando. Imágenes que llegan, reiteramos, cortesía de los bomberos voluntarios. Un camión y un cisterna han colisionado en el kilómetro 240, ruta CA1 Occidente, la estancia de la Virgen. Ahora se está utilizando de nuevo el paso alterno para tratar de agilizar la vía en ese lugar, y para quienes circulan por el área se recomienda precaución debido a los trabajos y a la situación del clima que podría complicar
este panorama. Y la Municipalidad de Livingston y Zabal celebró el Día Internacional de la Juventud. Realizaron varias actividades y presentaron la política municipal de prevención de la violencia. Por primera vez, la Oficina Municipal de Protección de la Niñez, Adolescencia y Juventud del municipio de Livingston y Zabal conmemoró el Día Internacional de la Juventud, en donde realizaron actividades deportivas, bailes, cantos y presentaciones artísticas de distintas culturas. Y es la primera vez que se celebra y de mi parte me da un gusto porque así los jóvenes se dan cuenta que hay bastantes clases de entretenimiento recreativo y prevenimos la delincuencia a través de esos tipos de actividades que se realizan hoy. Que nos visitan jóvenes de Morales, del Estor, de todo el municipio de Izabal, y hoy es un compartir, intercambio cultural, y pues hoy nos presentamos como Garífuna, ya que están los quechí, ladinos y chincas, y así compartimos como en Guatemala, es un gusto. A la actividad también asistió la embajadora de Honduras y representantes del Ministerio de Gobernación, de Prevención de la Violencia y Delito, quienes le entregaron al alcalde la política municipal de prevención de la violencia. Que es un logro gracias a la anuencia, ¿verdad?, de nuestra municipalidad de Livingston, que esto nos va a permitir poder monitorear cada una de sus actividades y de esta manera poderle brindar a la población, ¿verdad?, diferentes acciones en las cuales tanto los turistas como los que viven acá puedan disfrutar de un ambiente seguro, de un ambiente con diferentes temas de prevención de la violencia, ¿verdad?, para poder tener una convivencia pacífica. El grupo de autoapoyo Iseri y Bagari, que significa Nueva Vida en Garífuna, asistieron a la actividad en donde aprovecharon para realizar pruebas gratis de VIH-Sida y charlas de la educación sexual, donde señalan que es un tema olvidado por el Estado. Totalmente el Estado no está haciendo realmente, ¿verdad?, no nos está proveyendo directamente de insumos para poder realizar lo que son los tamizajes, ¿verdad? Entonces existe una organización que se llama AHF Guatemala, entonces trabajamos juntamente con ellas, AHF Guatemala, juntamente con Iseri Bagari. Entonces ellos son los que nos proveen, ¿verdad?, de los insumos para poder llegar a las comunidades donde no ha llegado el Estado. Ya que no podemos decir que el VIH ha desaparecido totalmente, sino que podemos decir que ha disminuido un poco y bastante, podríamos decir, porque ya con los jóvenes, ¿verdad?, ya hay más informaciones, ya no existe aquel tabú del desconocimiento. La sección de participación y organización juvenil seleccionó a jóvenes de Livingston para darles un acompañamiento en temas en el marco de la prevención de la violencia, para convertirse en agentes replicadores de su aprendizaje. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Sachi. Y San Ildefonso Ixtahuacán es uno de los pocos municipios del país que a través de los años ha cosechado 4 coronas del evento Rabina Jau, un cargo que representa un compromiso de trascender y una oportunidad de buscar igualdad para la mujer indígena y promover el respeto de los derechos humanos. Acompáñenos a conocer este pintoresco pueblo. Pobladores se unieron para recibir a la nueva Rabina Jau, cargo que representa una oportunidad para buscar desde este espacio mejoras para su comunidad. Abriendo un poquito más de espacios, partiendo desde nuestro gobierno o de cualquier otra empresa para poder generar trabajos, es posible disminuir la migración. Entonces es algo que nos afecta a todos independientemente, sea nuestro familiar o no. A Marlene se unen Catarina Ortiz Jiménez en 1971, María Angélica Jiménez López en 1995 y Mariana Lilian Sales Jacinto en el 2006. Pues hemos sido muy afortunados, pero yo creo que no es una casualidad. Es un potencial académicamente, un papel que la mujer desempeña, un papel que la mujer se esfuerza en tener los espacios. Para el municipio es una felicidad grande para todo el pueblo. Contar ya con la 4ª corona. La verdad es un orgullo y muchas personas están muy
muy satisfechos pues del trabajo que se ha realizado. Para quien ha desempeñado este cargo, la corona deja cambios de vida. Creo que fue un espacio que hace reflexionar y hace abrir los ojos de esa mujer maya, esa mujer indígena, que no solo busca un desarrollo personal, sino que busca un desarrollo comunitario. Ixtahuacán es tierra de Rabina Jau. 4 de las 50 electas son originarias de este municipio huehueteco. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa. Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y en información al cierre, un total de 48 estudiantes de telesecundarias de Cobán recibieron los cursos básicos de electricidad, así como Windows y Office, con el objetivo de que puedan tener herramientas útiles en su vida diaria y estudiantil, para que en un futuro pueda ser más fácil conseguir un empleo, así lo indicó Gerson Leal, técnico municipal de empleo. Dieron a conocer que para los cursos tuvieron el apoyo del INTECAP a través de docentes y por más de 80 horas de conocimiento, cada uno de los participantes luego recibió un diploma. La municipalidad de Cobán invitó a los jóvenes entre 14 y 29 años a inscribirse en los futuros cursos para continuar con el aprendizaje tanto en la ventanilla única municipal del empleo y en las sedes que se abrirán en la Nueva Esperanza y en San José, La Colonia. Y con esta información y estas imágenes nosotros finalizamos esta emisión. Gracias de nuevo por su sintonía. A las 9 de la noche tiene una nueva cita con las noticias. Con permiso, buenas noches.